Buenas tardes a todos. Sí, la presentación es muy simple. Soy investigador independiente. Eh, es como muy gratificante escuchar a Gramsci en palabras de la militancia, desde la militancia. Es gratificante y justo me voy a upar en la última parte de la ponencia de Andrea, citándole a Marx en el 18 Brumario. Las revoluciones proletarias como las del siglo XIX se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarla de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos, de la mezquindad de los primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellos, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás. Empezar siempre de nuevo, empezar siempre de cero es la historia de las izquierdas. Y acotar un poco la ponencia, ¿no? La ponencia es más que en Latinoamérica, en el Ecuador, desde la experiencia personal, básicamente desde la experiencia personal, pero también desde las pocas lecturas que he hecho de Gramsci. ¿Por qué la gran pregunta en el seminario es por qué Gramsci no se incorporó en el quehacer político ecuatoriano? Y quizás la pregunta tiene que ver, y temporalmente enfocada en los años 70-80, porque obviamente la disputa de los partidos, y en eso Sofía ayer lo transmitió perfectamente, la disputa no estaba en la forma, estaba dentro del Partido Comunista, dentro de los partidos de izquierda, en mirar la forma de hacer la revolución, porque la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Si la revolución tenía que ser a la forma maoísta, a la forma china, a la forma democrática, a la forma rusa, ¿cómo debía ser? Y esa división se cuajó y no dejó incorporar otras visiones que no fueran las dominantes de esa época. Y claro, desde la perspectiva personal, eso se chocaba con mi formación de antropología, porque antropología estaba mediatizada en los años 70, cuando yo estudié a finales de los 70 y principios de los 80, estaba mediatizada por la incorporación del pensamiento argentino y chileno, de la disidencia argentina y chilena de los refugiados en el Ecuador, que venían con todo un bagaje teórico de Gramsci, que nos ayudaba a mirar los problemas de en ese momento sustanciales, que eran el problema agrario, el problema indígena, lo que se llamaba la cuestión indígena, la cuestión agraria, la cuestión urbana, la emergencia de las clases subalternas de la urbanidad. Y en antropología eso fue interesante, cómo comulgar eso, ese bagaje teórico, con la perspectiva militante. Yo fui un militante desde los años 70, cómo desde la doctrina, cómo incorporar el bagaje teórico de Gramsci. Y esa se plantea una dificultad que no, lo decía Pancho Hidalgo ayer, que no fue incorporar a Gramsci como una doctrina, como una forma doctrinaria, pero sí como una forma de discusión, de discutir las estrategias y las tácticas de incorporación en la militancia de sujetos que estaban emergiendo en ese momento. Y tratar la obra de Gramsci en su totalidad es absolutamente muy pendenciero, digamos, ¿no? La obra de Gramsci da para mucho. Y quizás ese dar para mucho implica también que Gramsci, a diferencia de Argentina o de Chile, donde sí caló de una forma de quehacer político, en el Ecuador ha sido incorporado, y eso no despectivamente, ha sido incorporado más desde la perspectiva académico-teórica, los usos de Gramsci, ¿no? Los usos, ¿cómo usamos Gramsci para explicar el Estado? Entonces, proliferan la cantidad de uno mira la bibliografía en la mayoría de países latinoamericanos, de Gramsci el Estado, Gramsci la intelectualidad, Gramsci, llegando a un grado de especialización de Gramsci que desdicen, de alguna manera, la totalidad del corpus teórico, igual que el marxismo, porque estamos hablando con un telón de fondo marxista, y desdicen esa capacidad de la unión de la teoría y la práctica, de la filosofía de la praxis, digamos, en términos de la militancia política para la transformación
revolucionaria, no para la transformación a secas, la transformación revolucionaria, como lo decía Andrea. Y quizás, y voy corriendo también, un corte de aguas en esa temporalidad de los años 80 fue la lectura de Perry Anders. Fue la lectura de la controversia del eurocomunismo dentro del eurocomunismo. Althusser lo decía ya, había un eurocomunismo de izquierdas y un eurocomunismo de derechas. Y básicamente el tronco común era la ruptura con la estrategia revolucionaria de Rusia en 1917. Esa visión de Perry Anderson, mirarle a Gramsci como un reformista, como alguien que desdecía la posibilidad de la revolución armada y de la revolución a la vuelta, la toma del Palacio de Invierno, como decía ayer Sofía, a cambio de una revolución de larga data, más pausada, de cambios de incorporación y de transformaciones lentas dentro del aparato hegemónico estatal. Y eso para acá rompió y puso un dique en la incorporación político-militante de Gramsci. Sin embargo, es fácil, y ahí quizás radica un poco la línea de plata de lo que estoy diciendo, es fácil desdecir a Anderson cuando uno lee y se acerca medianamente al trabajo de Gramsci. Porque para mí, teniendo como telón de fondo el marxismo, porque no creo que se pueda hablar de Gramsci sin ser marxista, y después sin ser marxista militante, creo que Gramsci también tiene un especial paralelismo con Lenin. Yo creo que Gramsci es básicamente Lenin. Y Lenin, no porque lo diga yo, porque lo dice Gramsci, ¿no? Gramsci reconoce en Illich, y Illich le llama a Gramsci a uno de los principales filósofos de la praxis, a uno de los principales intelectuales que logra construir el bloque, el poder, el aparato hegemónico de las clases subalternas, y lo logra coajar en la dirección de la Rusia socialista. Encontrar los paralelismos entre Gramsci y Lenin quizás te haya posibilitado desde la perspectiva muy personal de las militancias, ¿no? Porque finalmente la militancia tiene estos dos componentes: una militancia orgánica que se cuaja, que se asimila y que se subsume a la doctrina donde uno milita, donde uno está militando, del partido, a la línea política marcada por el Comité Central, a las discusiones de las células, pero también tiene este componente individual, ¿no? La militancia es básicamente ese componente que le permite a uno buscar las formas de la transformación. Y creo que ese componente individual me hizo de alguna manera vivir a Gramsci desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, comenzar a incorporar, como lo decía Pancho ayer con el maestro Rafael Larrea, incorporar las discusiones que permitirían abrir unos diques precisamente para esa represa que significaba la nueva complejidad del Ecuador en los años 70-80, ¿no? Es decir, por ejemplo, el movimiento indígena. Desde la doctrina era impensable incorporar el movimiento indígena. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Como clase? ¿Lo incorporamos como etnia? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Lo transformamos en proletarios desde un malentendimiento de la clase obrera como la vanguardia, como el sujeto de la revolución? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Qué herramientas tenemos? Lenin no nos da esas herramientas. Y leer a Marx es como interpretar hasta el extremo a Marx para poder hacerlo. ¿Cómo miramos la lucha por la tierra, por ejemplo, ¿no? Desde la visión campesina marxista, desde los escritos de Koski o de Hobsbawm, ¿cómo calificamos al campesino indígena de la sierra? ¿No? En un contexto donde la toma de tierras estaba al orden del día. Y esas discusiones creo que sí filtraron la discusión
militante de esa época, ¿no? Desde una perspectiva personal, lo insisto, que no es incorporada como doctrina, y eso es importante. Es importante porque finalmente para Gramsci también el telón de fondo de Gramsci es el marxismo, no es el granchismo, como decía el Alejandro ayer. Es decir, no es yo soy la doctrina ahora. Hay un telón de fondo que sí, que se enriquece, que nuevamente lo coloca la posibilidad de la revolución siempre latente. Y ese es el valor de Gramsci, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo Gramsci mira al Estado, ¿no? Como la constitución del aparato hegemónico, ¿no? La vinculación de cómo pensaba el último Lenin antes de morir, el papel de la cultura en la construcción del poder hegemónico, cómo el partido revolucionario tendría que ser el órgano que dirigiera a las clases subalternas en su insaciable necesidad de resistencia. Cuando pensamos y sigo insistiendo, ¿no? Pensar en Gramsci, no desde la teoría, pero sí desde la práctica, y ahí Andrea ha sido muy clara, cómo mirar la posibilidad de una construcción de un partido revolucionario actualmente, ¿no? Cómo concebir desde la lógica de Gramsci a la clase obrera, no al trabajador industrial, a la clase obrera, cómo lo concibió Marx y cómo lo concibió Lenin, a la clase obrera como esa multitud plural de identidades, pero que finalmente, sin ser economicista, finalmente tienen una relación intrínseca con el capitalismo, que no es solo cultural, también es económico. También implica la relación capital-trabajo, ¿no? El problema es que esa clase obrera, como una clase de sujeto, como el sujeto autoconstituyente, constituyéndose permanentemente, termina de obviar esa identidad fundamental que es su relación con el capitalismo para poner en preeminencia otro tipo de identidades que pueden ser o no, que pueden ser válidas para ellos, ¿no? Lo indio, lo feminista, lo plural, yo qué sé, un montón de identidades que finalmente terminan siendo la diversidad en la unidad. ¿Cómo reconocer esa unidad? También es un problema gramsciano. ¿Cómo reconocer esa unidad de las clases subalternas en función de un proyecto, de un partido político revolucionario que permita la construcción del bloque contrahegemónico o de la construcción del poder hegemónico para la dirección y transformación de la sociedad? La gran cuestión para mí sigue siendo esa, y creo que también es el punto de quiebre en la formación política de los años 70-80, y quizás después de ello no puedo hablar porque, como he dicho, la militancia se ha ido diluyendo. Era cómo, precisamente en la construcción del Partido Revolucionario, ¿no? Cómo Lenin mira el Partido Revolucionario, cómo las izquierdas más ortodoxas, estalinistas, miraban el Partido Revolucionario como el partido obrero de los trabajadores, la vanguardia, la que tenía que dar la dirección. Cuando Gramsci habla de la posibilidad permanente de la construcción de la unidad de la pluralidad, de esa posibilidad de las clases subalternas de constituirse en sujeto permanentemente, pero no solo a través de que alguien lo diga, sino de la práctica política permanente. Y esa práctica política la tenemos, ¿no? El movimiento feminista, el telón de fondo marxista, el movimiento feminista, el movimiento indígena, los diversos movimientos están en esa posibilidad. Y ayer lo decía, creo que lo decía Akanda, decía la revolución no es solo una posibilidad, es una necesidad. La reconstitución de la clase obrera como el sujeto, no de los obreros, y eso entiéndanme bien, las mujeres, los estudiantes, los indígenas, los campesinos, todos las clases y grupos subalternos, estamos en la posibilidad de autoconstituirnos como sujeto en función de esta clase, de esta categoría que es la clase obrera,
de la clase proletaria como sujeto histórico de cambio. Encontrar los puntos de juntura, encontrar las costuras que permitan la consolidación de un partido socialista, un partido revolucionario, un partido político revolucionario a través de la militancia constante de esas clases subalternas y de esos sujetos, no de los individuos, permite entonces hacer una relectura militante de Gramsci. Me voy quedando por ahí. Solo voy a leer una cosita que escribí. Tengo 5 minutos todavía bastante. Esa cosa, ¿qué significa construir un aparato hegemónico en el contexto contemporáneo? Frente a las voces que declaran la muerte de la clase obrera, tenemos que insistir en que se trata de un proyecto posible y necesario, pero me parece que también tenemos que reconocer que es un proyecto que podrá triunfar solo si es capaz de reconocer las dificultades y los retos reales a los que se enfrenta hoy en día. El intento de construir un aparato hegemónico del movimiento de los trabajadores y el carácter plural de las diferentes prácticas hegemónicas que serán necesarias para componerlo es en muchos aspectos un proceso que todavía tiene que ocurrir dentro de la clase trabajadora, de la clase obrera contemporánea y de los obreros y de los movimientos y de las disidencias, concebidas en un sentido más amplio. Años de derrota, desagregación, transformación de las relaciones y prácticas sociales han menoscabado gravemente, si es que no han destruido ya, algunas de las tradiciones e instituciones más antiguas que se identificaban como de la clase obrera y contribuían a dar un sentido a la unidad de la diversidad que la clase obrera fue siempre y sigue siendo todavía más hoy en día la categoría transformadora. Necesitamos proseguir la lucha en el seno de la clase trabajadora para construir instituciones que ayuden a recomponer un cuerpo social más complejo, capaz de enfrentarse a la clase capitalista en términos políticos, en primera y no en última instancia. Ello supone la lucha política en sí misma como una forma activa de agregación, de aglutinación de formas de lucha. Volver los ojos a Gramsci es volver los ojos a Lenin y volver los ojos a Marx. Volver los ojos a Gramsci es volver a pensar en la militancia como la única posibilidad de transformación del mundo. Muchas gracias, Ángel. Ahora vamos a tener la ponencia La comunicación popular y comunitaria como herramienta de